Va caminando entre arbustos de algodón, hasta alcanzar el lugar donde la caña de azúcar se multiplica, brilla, bajo la mirada tibia del sol. Lleva consigo el querosén para la lámpara que alumbrará la noche en su hogar ese 15 de junio. Acelera el paso. Una nueva vida está por llegar, un nuevo ser. Sigue caminando. Es extenso el terreno. Se acerca el gran momento. Ha nacido un varón, sano, cabello negro azabache. Sus padres, Pablo García y Lucinda Chacón, lo nombran Agustín, como el santo de Hipona, el cultivador de tierras. Nace en la hacienda Culpero de Chiclayo, al norte de Perú. Chiclayo en lengua mochica quiere decir lugar de ramas verdes, arroz, algodón, caña de azúcar, ajonjolí por todas partes. La vida de Agustín y sus hermanos transcurre entre el juego, el trabajo agrícola y el desarrollo del intelecto. Sus padres van dejando semillas en una mente ávida de saber. Aprende de la vida del campo, conoce y ejecuta labores sencillas. Se conmueve por los maltratos que sufren los labradores, tanto niños como adultos. Mirando el horizonte, visualiza un futuro mucho más allá de todo límite. En el niño Agustín García Chacón empieza a florecer el cultivador de vidas. Vivió apenas 28 años entre el 15 de junio de 1912 y el 19 de abril de 1941. Su corta trayectoria merece destacarse para que comunicadores, educadores y quienes admiramos a los constructores de nuestro gentilicio latinoamericano lo conozcamos. Mientras crecía, Perú esperaba nuevas confrontaciones con otros vecinos, luego de perder territorio con Chile. En el mundo ocurrían episodios históricos trascendentales: la Revolución Mexicana, el hundimiento del Titanic, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Soviética, la Reforma de Córdoba en Argentina, movimiento educativo de la mayor importancia para la democracia. Agustín queda huérfano de padre y pierde a 4 de sus 6 hermanos, quienes no sobreviven las enfermedades endémicas, incluyendo la epidemia de gripe española o virus H1N1, que a partir de 1918 y durante la Primera Guerra Mundial afectó a más de la mitad de la población mundial, llevándose unos 30 millones de seres humanos. Su madre, 2 de sus hermanos, Santos y Eudocia, y él lograron sobrevivir, aunque más adelante también perderá a su madre. Después de cursar estudios básicos y según las leyes peruanas de la época, con tan solo 14 años, cumple el servicio militar en la Armada peruana durante 3 años. Su primer empleo fue a los 17 años en el Departamento de Contabilidad del Frigorífico del Puerto del Callao. Combina sus horas de trabajo con la lectura y vivencias que le llevan a preocuparse por los asuntos sociales, trazándose como objetivo estudiar periodismo. Para entonces, Argentina ha logrado un avance significativo en su desarrollo económico e intelectual. Deslumbrados, llegan a Buenos Aires europeos, latinoamericanos y campesinos argentinos. Está ocurriendo una apertura impresionante hacia todas las corrientes del pensamiento, a la par que se está desarrollando una modalidad de universidad libre, precursora en los años 30 de los estudios universitarios supervisados y a distancia. Esa es la oportunidad que Agustín aprovecha para estudiar periodismo en el Instituto de Ciencias Profesionales de la Universidad Libre de Buenos Aires. Regresa a Perú en 1934 con nuevas ideas sobre lo cultural y las necesidades sociales que relaciona con la comunicación y la educación, especialmente con la formación de adultos.
se entrega con entusiasmo a su labor de corresponsal. Más adelante desarrolla sus propios periódicos, en el Callao, Avance, y luego en Cajamarca, la revista Los Andes, que se ocupan de divulgaciones científicas, análisis de acontecimientos económicos, políticos y sociales. Desde ahí lucha por el progreso y bienestar colectivo, además de estimular y reconocer a quienes actúen a favor de la gente, el progreso de la ciudad y el desarrollo educativo de los jóvenes. Introduce novelas latinoamericanas por entregas, problemas internacionales, caricaturas, divulgaciones científicas o doctrinarias, cocina criolla, poesía, música, cursos de ortografía, pasatiempos y curiosidades. La situación del periodista era peculiar en la primera mitad del siglo XX. Muchos, además de directores, financiaban sus publicaciones. Se ocupaban de la circulación y eran los directores. Tal como fue el caso de Agustín García, quien recurrió a seudónimos para varios de los artículos de una misma edición. A. G. Che, Excéntrico, Juan del Mar, Los Dos, Modesto, Nokaisuga, Pablo. En uno de los 3 álbumes que creó con las informaciones y opiniones redactadas mientras fue periodista en Perú, aparecen entre otros los siguientes temas. Noticias internacionales. En marzo de 1934, destaca en la revista Universo la discriminación que ocurría en Alemania. Por ejemplo, la orden de excluir a judíos y no arios en las representaciones teatrales, o el hecho insólito que era suficiente que uno de los miembros de una pareja no fuera ario para que se disolviera el vínculo matrimonial. Siembra conciencia ante las posibilidades de una futura guerra y escribe: en el mundo sonríen ante los atropellos descabellados que llevan adelante los alemanes nazistas contra la raza judía. Se pronuncia contra el odio y redacta la historia de la persecución del pueblo hebreo. Alerta sobre los planes para iniciar una guerra de dimensiones mundiales. Subraya que Francia ha aceptado con reservas el plan de desarme o informa sobre las discusiones que tienen Rusia y Japón por concesiones madereras. Reseña las consecuencias de la depresión de 1929 en la economía estadounidense o una manifestación que ocurre en la Plaza Trafalgar de Londres que califica como Marcha del Hambre. En agosto de 1935, ya instalado en Cajamarca, Perú, analiza en la revista Los Andes cómo Europa y Asia preparan la guerra como fórmula para solucionar la crisis económica. Todos esos países serían protagonistas de la Segunda Guerra Mundial como aliados o eje 5 años después. Otras noticias internacionales que elabora tiene que ver con la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay. Y apoyando la paz, destaca noticias sobre la búsqueda de arbitraje por la Sociedad de Naciones para el cese del conflicto. También informa que Chile está transportando material de guerra a pesar de haberse declarado neutral. Analiza la presencia de Estados Unidos e Inglaterra en la guerra que respaldan a Bolivia o Paraguay, esperando conseguir la hegemonía en la industria petrolera con el país vencedor. Siempre buscando la paz, se manifiesta en contra de los nuevos préstamos para la defensa que está solicitando Colombia y que vislumbra podrían ser utilizados en una guerra fratricida contra el pueblo peruano. Y es que Perú estaba viviendo roces fronterizos con Ecuador y Colombia en una situación política difícil que llega hasta el asesinato del presidente Sánchez Cerro. Las necesidades sociales forman parte importante del contenido de sus artículos. Solicita aumento para el jornal del peón, por lo menos en un sol diario. En esos momentos se necesitaban por lo menos 5 para vivir dignamente. En Los Andes destaca cómo se burlan los decretos sobre el descanso del domingo y días feriados, así como la ley de vacaciones. Recuerda que vivir no es luchar únicamente por el bocado. Vivir significa sentir, pensar y querer, pero no a capricho, sino lógicamente. El periodismo, por noble, se ha hecho para la colectividad a la cual hay la obligación de estructurar, aprestarla, a fin de hacerla apta para la dura lucha diaria que nos impone vida. Escribe una columna en forma de diálogo entre 2 personajes imaginarios que firma Los Dos. La intención es ofrecer una mayor comprensión sobre los problemas locales y sus posibles soluciones. Reclama el descanso dominical para los empleados del comercio y que en las fábricas se cuenten las 8 horas de trabajo a partir de la llegada de los obreros.
le interesan los grupos organizados y sindicatos, destacando las luchas de obreros o estudiantes por organizarse, reclamar derechos o alcanzar estatus jurídico. Escribe cómo el maltrato puede llevar a afecciones severas. Radiografía al obrero indica balde de agua arrojado por capataz le produjo afección pulmonar. Sus comentarios le valieron reconocimientos de los grupos. Aspira a que las organizaciones sindicales no dependan de los políticos. Los trabajadores organizados son todo, desorganizados son nada, pero con una organización al servicio de politiqueros sirven de degeneración de ellos mismos. Y comentaba, los hombres más degenerados son los que venden a sus hermanos de trabajo. Los temas ideológicos aparecen constantemente. En los Andes presenta sus divulgaciones doctrinarias, que están relacionadas con la dialéctica marxista. Desarrolla ejemplos sobre diversos temas económicos, incluyendo la plusvalía, explicando de manera sencilla que la ganancia no la produce la materia prima ni la maquinaria, sino el trabajo. Hombre de su tiempo, considera que la labor más importante en el proceso productivo industrial es la del obrero, por lo que daba la mayor importancia a su organización y unidad. También se expresaba en términos marxistas sobre la conciencia y la libertad. La necesidad forja la conciencia y ésta hace luchar por la libertad. En cuanto a la política, desarrolla comentarios variados sobre los acontecimientos peruanos más resaltantes, incluyendo el homicidio de los esposos Miró Quesada, editores del diario El Comercio de Lima, hecho que produjo una crisis ministerial y conmovió por largo tiempo a la sociedad peruana. También analiza la situación del APRA. Considera a ese partido político, para el momento, sin unidad de acción ni pensamiento. Sin embargo, con objetividad, informa que la visita a la Unión Soviética del líder aprista Aya de la Torre va a provocar su detención. Se preocupa por la carencia de educación cívica y el desborde de los apetitos egoístas y el fanatismo que se disputan el predominio político y la heredad pública. En los Andes, refiere la importancia de la descentralización para evitar que las municipalidades resulten apéndices del Ejecutivo, mientras las municipalidades sean elegidas por el Ejecutivo, antes de servir al pueblo tienen que servir a los intereses de éste. Le apasionaba el desarrollo de América como continente inédito, construido por sus propios pobladores preocupándose por el progreso y bienestar individual y colectivo, un reservorio de agua para la ciudad de Trujillo, la conferencia que se dicta en la Universidad de Arequipa sobre la civilización inca, el desarrollo de la natación en el Callao y las proezas de Daniel Carpio. También realiza entrevistas de actualidad o editorializa en contra de la prostitución clandestina, el peligro venéreo y la necesidad del carnet sanitario. Con motivo del centenario de Chiclayo, Avance sacó una edición extraordinaria y Agustín García fue orador a nombre de los periodistas en las ceremonias que organizó el Cabildo. Las celebraciones por la independencia son ocasión para invitar a Cajamarca a despertar. Recuerda a sus ciudadanos que allí se ejecutó a Atahualpa, el último inca, y les pide que exijan mercado, ferrocarril, mejor trato y mayor jornal, ley de vacaciones para empleados y obreros, cumplimiento de leyes, ornato en la ciudad, agua potable, electricidad. La educación es uno de sus temas fundamentales. Se muestra a favor de modificar aquellos métodos que exigen a las futuras maestras memorizar y repetir, porque se mata así todo el concepto del educando, sometiéndolo a una mecanización absurda. También daba clases de ortografía y redacción desde los medios impresos. Con visión de futuro vincula periodismo y educación al punto de convertir ambas profesiones en sinónimos. El periodista debe ser, en una palabra, un maestro. No puede ser el débil, el cobarde, que recurre al insulto. Solo podrá serlo el fuerte, el valeroso, el afirmativo, porque reuniendo estas cualidades es sembrador de futuro, para llamarse maestro o periodista. Se declara opuesto a los mercenarios. Su labor comprometida con educar estuvo sembrada de obstáculos y dejó constancia que se le negó el permiso de circulación a Avance, la revista que dirigía en el Callao, por defender los intereses populares. En el diario La Unión de Pacasmayo aparece un comentario referido a Avance, publicado en el Callao, que resalta el uso de 3 colores o tricromías en la portada, novedad tecnológica para una época que solo conocía periódicos en blanco y negro. También se refiere al afán de manifestar cariño por el terruño, hacerlo conocer fuera de sus límites.
y agrega que en la revista se invita a los más jóvenes a utilizar su tiempo al servicio del bien local. Califica la labor de los Andes de desinteresada y un tanto quijotesca. En artículo de algún colega hay alusiones a la revista Los Andes de Cajamarca. Da a conocer su crítica serena y desinteresada hacia la ciudad y destaca que este periodista educador está utilizando la prensa para informar y construir. En el artículo se cita al diario El Comercio de Lima, que habla en contra del periodismo delincuente y presenta a Los Andes como ejemplo a seguir. Diarios serios que abnegadamente cumplen su rol de culturizar al pueblo y servir al país. Vaya nuestra enhorabuena a Los Andes por la orientación que sabe dar. A finales de 1935 deja Perú con su hermano Santos, sus dos sobrinas, Dora y Ninel, su hija mayor Gloria y su esposa Manuela. Entre otras personas lo despide el periodista Leo Fall, quien lo califica de periodista honrado, justo y leal, destacando su labor en los Andes al servicio de la colectividad. Así queremos decir hasta luego al amigo y excompañero que se va, y hacemos votos porque encuentre la compensación a ese esfuerzo titánico por la vida que es suya también. Para 1936 el presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, hace un nuevo acuerdo, New Deal, con el pueblo de ese país en la búsqueda de terminar con la depresión económica iniciada en 1929. También a partir del 36 ocurre la Guerra Civil Española de graves consecuencias para ese país. Ese mismo año, en enero de 1936, el Telégrafo de Guayaquil presenta a Agustín García como periodista, profesor de mecanografía al tacto, ortografía, taquigrafía, correspondencia social, comercial y oficial, con planes de seguir viajando. La revista Opinión Pública de Guayaquil también resalta su visita y que viaja acompañado. En Venezuela, a partir de la muerte de Gómez, emerge una nueva realidad social. El 14 de febrero de 1936 es un punto de inflexión para ese país. Desde entonces se despliegan las organizaciones sindicales y estudiantiles, los partidos políticos y la prensa sin censura. Se abre el debate nacional y se siembran las bases para la democracia. Se da una formidable batalla contra las enfermedades endémicas, tuberculosis, paludismo, gastroenteritis, lepra y enfermedades venéreas gracias a los próceres civiles Gabaldón, Tejera, Oropesa Castillo, Vegas, García Maldonado y otros. A partir de la creación del Ministerio de Sanidad, que ocurre el 25 de febrero de 1936. Un importante logro de seguridad social fue la promulgación de la Ley del Trabajo en julio de 1936, que establece el derecho a huelga. Una de ellas, la huelga petrolera, se inicia en diciembre por 8 horas de trabajo y reivindicaciones sociales. El proceso de transformación no va a estar libre de luchas ideológicas, políticas y sociales. Se busca el respeto a los derechos humanos, la libertad de los partidos, el voto de las mujeres y los analfabetas, la libertad de expresión, la elección directa y secreta de concejales, diputados, presidente y otras conquistas sociales. Se crean instituciones como el Instituto Pedagógico de Caracas y el Consejo Venezolano del Niño. Aumentan las escuelas normales y primarias y en el nivel superior surgen las facultades de Ingeniería Agronómica, Medicina Veterinaria y Ciencias Económicas y Sociales. Aparece la prensa políticamente orientada y a los diarios El Universal, La Religión, Panorama y Últimas Noticias se suman Orbe, Ahora, El País, El Gráfico y Tribuna Popular. El país se ha consolidado como petrolero y rentista, dejando atrás la economía de subsistencia basada en la exportación del café y cacao. En julio de 1936 se hace célebre la frase de Arturo Uslar Pietri, sembrar el petróleo, en un artículo de Ahora. En ese mismo mes llega Agustín García Chacón. Como periodista y educador le interesa vivir los cambios que se están produciendo en Venezuela y decide integrarse al país donde se respira libertad, y en la recién creada parroquia de San Agustín del Norte funda la Academia Simón Bolívar en 1937.
y la nombra así porque tiene una postura bolivariana que en 1939 describe en la revista Élite de Caracas, en el artículo Bolívar, dios de una época que ya tenía sus dioses. Considera a Bolívar uno de los grandes de América, traicionado en sus principios por sus contemporáneos. Lo califica de rebelde, libertador, militar, anticlerical y luchador por la unidad de América. Así lo explica. Rebelde, trabajó en silencio y constancia, en la legalidad e ilegalidad. Fue patriota y humanitario. Militar, al servicio de los intereses colectivos y de la justicia, no de generalotes. Libertador, buscaba la emancipación para todos, despreció el poder y no fue traidor a sus ideales. Anticlerical, fiel a los principios cristianos puros. No comulgaba con el clero parasitario y bárbaro, aniquilador de indígenas, empezando por el Inca Atahualpa. Unidad de América. Deseaba que América no fuera como la Europa de entonces, que cada cierto tiempo riega los campos de sangre de hermanos. En la Academia Simón Bolívar, además de director, es profesor de correspondencia, mecanografía, taquigrafía y ortografía, formando a adultos a través de cursos que los integrará a la industria, el comercio o la consolidación de instituciones. Una de ellas fue el correo, que entonces hasta se encargaba de expedir tarjetas de identidad. Los carteros eran figuras fundamentales en el desarrollo de la comunicación, en el enlace entre personas y las instituciones. En abril de 1936 se organiza y crea la Sociedad Benéfica de Carteros y sus afines. En 1941, bajo la presidencia de Medina, se crea la Escuela Postal de Venezuela, gracias a las actividades educativas previas que realizó con los carteros Agustín García. Para sus estudiantes trabajadores, adaptaba los horarios según el turno que tenían que cumplir en sus empleos. El político venezolano Salón Mesa Espinosa, en su libro autobiográfico Por un caballo y una mujer, comentó que la frase obrero de vanguardia la escuchó por primera vez de labios de Agustín García, quien la relacionaba con aquellos trabajadores que utilizaban el tiempo libre para prepararse académicamente y seguir avanzando. Su muerte repentina a los 28 años ocurrió el 19 de abril de 1941. El acta de defunción habla de un síncope anestésico cuando se sometía a una operación de vesícula en el Hospital Bolivariano de Caracas. La huella de Agustín García quedó en la Sociedad de Carteros de Venezuela. La más alta distinción para los carteros venezolanos lleva el nombre de uno de sus discípulos, Juan Toro. 18 años después de su muerte, la revista El Cartero reprodujo el artículo del profesor Lorenzo González, publicado en la revista Élite. Al conocer su muerte inesperada, esto dijo: justamente en este mes de abril del año 1941, la muerte cegó una vida fecunda, la irreparable existencia del profesor Agustín García Chacón, que una mañana del mes de julio del 36 llegó a Venezuela con el noble propósito de sembrar en los cerebros juveniles de nuestra patria su sapiencia. Quienes tuvimos la oportunidad de tratarle y conocerle muy de cerca, captamos en él grandes dotes espirituales, además de haber rendido una maravillosa labor pedagógica. Fue un gran consejero de juventudes. Entre sus exdiscípulos se cuentan valores que figuran en las ciencias, en las artes, literatura y el periodismo. Rara vez ser humano alguno puede en tan corto tiempo desarrollar tan fructífera labor cultural. Descolló en el periodismo. Fundó en Caracas la Academia Simón Bolívar. En Barquisimeto, el Instituto Jacinto Lara. Fue autor de varias obras aplicadas a la enseñanza comercial. Organizó bibliotecas populares, diversos trabajos críticos y un tratado sobre lógica dialéctica. En cuanto a la familia, se distinguió por su solidaridad. Al morir su hermana en un segundo parto, estando su cuñado alistado para el ejército peruano, se hizo cargo de sus dos sobrinas, Dora y Ninel, a quienes desde entonces consideró sus propias hijas. También acogió a su hermano menor Santos. En 1934
casó con Manuela Delgado y tuvo 3 hijos: Gloria, Gladys y a Agustín Enrique. Todos conformaron una sola familia. Además del compromiso con la educación de adultos, la comunicación y la transformación de América Latina, dejó para los suyos una hermosa herencia. Gracias a su formación en la Academia Simón Bolívar, Manuela, su viuda, estuvo lista para ingresar al mundo del trabajo cuando murió y llegó a ser la primera secretaria de la dirección de la Escuela de Física y Matemáticas de la Universidad Central de Venezuela en 1958. Sus 2 sobrinas, Dora y Ninel, formaron sus propios hogares y recuerdan con especial cariño a quien les ofreció ternura y cobijo. En homenaje a su hija mayor, le puso Gloria al método de mecanografía que creó. Insistió que Gladys, su segunda hija, mantuviera su inclinación a utilizar la mano izquierda. Entonces a los zurdos se les calificaba de siniestros y diabólicos. Y para Agustín Enrique, quien perdió a su padre cuando apenas tenía 1 año, lo invitó a ser su candidato popular para juntos transformar al mundo. Al recibirse de periodista, también le juró a su madre ocuparse desde su pluma de los más desvalidos. Agustín García Chacón, el cultivador de vidas, selló así su vínculo con el pasado y se proyectó al futuro. Nos invita a seguir su ejemplo, perseverando para lograr un mundo mejor para todos. El vertiginoso desarrollo de la tecnología digital ha hecho posible esta presentación. A los 100 años del nacimiento de Agustín García Chacón, 1912-1941. El esfuerzo permite reflexionar en las posibilidades que hoy ofrece a la educación y la comunicación la sociedad digital.